Bien, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días y agradecer la presencia del señor Pellegrini. Bueno, yo quiero dejar claro, en primer lugar, que evidentemente no pretendo juzgar sus actos, yo no soy quien, pero sí pretendo entender y que entendamos qué es lo que ha ocurrido con una presunta trama corrupta, según la UCO y el auto del juez, que nace en Navarra y tiene un protagonismo navarro, que afecta de forma clara a la política navarra, que afecta al gobierno de María Chivite, que afecta al dinero de todos los navarros, porque además hay adjudicaciones de obra pública a esa UTE que está siendo investigada entre Acciona y Servinávar, que se produjeron en Navarra. Y usted, evidentemente, va a poder responder o no, está en su derecho, pero bueno, yo sí le voy a dar la oportunidad de poder explicarse. A mí me gustaría comenzar porque nos dijera cuántos años ha estado trabajando en Acciona, en qué puestos, cuál era su responsabilidad como director de Acciona Construcción, que es el último cargo que ostentó hasta que estuvo dentro de la empresa. Bien, yo estoy seguro, señor Pellegrini, que usted es consciente de su situación, por eso ha tomado la decisión que ha tomado. El auto detalla que la relación ilícita entre las empresas se articulaba en torno a 3 personas, Anchón Alonso, Santos Cerdán y usted mismo. Básicamente usted ha unido su futuro al de Santos Cerdán y Anchón Alonso. ¿Usted, señor Pellegrini, sabía que Servinávar era propiedad de Anchón Alonso y de Santos Cerdán? Los acuerdos que forman esas UTEs con Servinávar lo convierten en socio de ambos. Y evidentemente han mantenido una relación fructífera durante muchos años, hasta que la UCO ha desvelado en sus informes lo que estaba ocurriendo. En resumen, desde luego, a nuestro juicio, el problema de Acciona, según la UCO, se resume en que ha sido socio principal de Servinávar para recibir adjudicaciones de obra pública pagando mordidas por ello. Adjudicaciones que se hacían utilizando la influencia de Santos Cerdán y de Anchón Alonso, Mascoldo García y José Luis Ábalo. Adjudicaciones por toda España, pero también adjudicaciones en Navarra, señor Pellegrini. Adjudicaciones a UTEs lideradas por Acciona, donde como socio aparecía Servinávar, o donde después, para cumplir con los acuerdos previos, Acciona le pagaba en torno al 2% de la adjudicación. Acuerdos que solo han podido ser posibles con la complicidad y el impulso de la propia empresa, presuntamente a través suya, y no sabemos si de alguien más. Señor Pellegrini, ¿aprobó usted la UTE con Servinávar y OSES para presentarse a las obras de los túneles de Berate? ¿Tenía usted la capacidad de hacerlo? ¿O ni siquiera tenía esa posibilidad? ¿Algún otro directivo de Acciona dio el visto bueno a esta colaboración? ¿Es una práctica habitual, señor Pellegrini, firmar un acuerdo previo, que lo llaman, ustedes lo definen como acuerdo previo, convenio, unión temporal de empresa, entre Acciona, Servinávar y OSES, donde en uno de sus puntos, en el 7º, para ser exactos, establece lo siguiente: Acciona Construcción y OSES, si fuera necesario, se harán cargo de la parte del aval correspondiente a la participación de Servinávar. Si alcanzado el 20% de la ejecución, Servinávar no ha cubierto este aval, se compromete a vender a los socios su participación, 2/3 partes para Acciona y 1/3 parte para OSES. Es decir, y para que se entienda y quede claro, un año antes de la adjudicación, quienes firman la conformación de esa UTE prevén que Servinávar pudiera salir de esa UTE al llegar al 20% de la ejecución de la obra. No sé si esto es algo común y suele ocurrir en otras UTEs donde participa Acciona, o es algo específico y que ocurre solo en UTEs donde está en Servinávar. Alguien podría llegar a pensar que ya habían decidido que no era un socio necesario para ejecutar las obras una vez comenzadas. Alguien podría pensar que sí era necesario Servinávar antes de que empiecen las obras, durante el proceso de licitación. ¡Qué casualidad! Y algunos creen que pues era un conseguidor y por eso ustedes permiten, una empresa como la suya permite, que sin tener experiencia ni infraestructura participe en esta UTE y además lo haga con un porcentaje muy, muy relevante, de nada más y nada menos que del 15%. ¿Me quiere explicar, señor Pellegrini, nos quiere explicar qué aportaba Servinávar a Acciona
para que le dieran un peso del 15% en esa UTE? ¿Qué valor le aporta una empresita pequeña, sin apenas trabajadores, a una multinacional como Acciona? Acostumbran a plantear repartos porcentuales en UTEs reconociendo un 15% a una empresa tipo a Servinavar, tan pequeñita como Servinavar. A mí me da la sensación de que, desde luego, el acuerdo era generoso, porque hay una desproporción, desde luego, a nuestro juicio, evidente. Y no sabemos a qué responde ese reparto. Y es lo que se pregunta mucha gente, en toda España y también en Navarra. Porque, mire, señor Pellegrini, Fermino SES es una empresa del sector de la construcción con amplia experiencia, con profesionales contrastados, con maquinaria, con recursos, que se queda con el 30% de la UTE, de la participación en esa UTE, 30%. ¿Nos quieren hacer creer que Servinavar aporta la mitad de valor que OSES? Pues desde luego en esta tierra, que nos conocemos todos, no se lo cree nadie. En ese expositivo del acuerdo previo que ustedes firmaron en enero del año 2023, un año antes de la adjudicación, describen a la empresa, a las empresas que conforman la UTE de la siguiente manera. Acciona Construcción, compañía de ámbito internacional de reconocida experiencia en obra civil y edificación, que cuenta con la clasificación suficiente para la licitación y realización del contrato. Bien, es una buena definición, que se ajusta a la realidad, a la verdad. Excavaciones Fermino SES y Servinavar 2000, todo junto. Son compañías de ámbito local, dicen ustedes, que disponen de experiencia en la ejecución de obras similares a la que se licita, así como de medios implantados en las inmediaciones del lugar de ejecución de las obras, cantera, planta de áridos, planta de hormigón, planta de aglomerado, parque de maquinaria. ¿Servinavar experiencia en la ejecución de obras similares? ¿Dónde? ¿Qué obras similares ha hecho Servinavar? ¿Servinavar medios en la zona, como dicen ustedes en ese acuerdo? Pero si no conoce ni la zona, si lo único que se le conoce a Servinavar es una oficina cerca de la Plaza del Castillo, ¿medios en la zona? ¿Servinavar una planta de hormigón o un parque de maquinaria? ¿Esta justificación les parece seria? ¿Les parece real? ¿Les parece contar la verdad? No se lo cree nadie de los que estamos en esta sala. Es una broma de mal gusto. Y aquí está la pregunta clave. ¿Qué hace Servinavar en esta UTE con un 15% de participación? ¿Qué hace Servinavar de socio de un gigante empresarial como Acciona? ¿Por qué? ¿Para qué lo necesitaban? Porque esas son las preguntas. Esa es la pregunta que se hace toda la sociedad navarra. Toda la sociedad navarra. Usted habla, sale a la calle, pregunta a cualquiera que esté enterado de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en esta comunidad con este asunto, y todo el mundo del ámbito empresarial se está preguntando ¿por qué? Que una empresa internacional de prestigio como Acciona se presente con una UTE, en una UTE, mejor dicho, con una empresa local, es lo habitual. Eso lo sabemos todos. Pero con empresas del sector, con empresas que hagan trabajo, con empresas que tengan trabajadores, que tengan maquinaria, que tengan experiencia, eso sí, eso sí. ¿Para qué necesita Acciona Servinavar en una UTE para hacer los túneles de Belate? ¿Para qué necesita darle una participación de nada más y nada menos que del 15% de esa UTE? Porque no le da una participación residual, no. Una participación tremendamente relevante. ¿Para qué? Pues solo lo puede necesitar para una cosa, señor Pellegrini. Desde luego, a nuestro juicio. Solo lo puede necesitar para que a través de uno de sus socios, en este caso de Santos Cerdán, pues intente influir en el gobierno para que la obra se la adjudiquen a ustedes. Esto es lo que pensamos. Es el mismo modus operandi que en otros contratos con UTEs entre Acciona y Servinavar. Es la misma forma de proceder que relatan los informes de la UCO.
y por los cuales pues usted está imputado. Mire, el auto del juez, que surge del informe de la UCO, que recibió el 11 de noviembre, supuso los registros de Acciona, de las cooperativas vinculadas con Servinavar, Nora, Nercolán, varias propiedades suyas. El auto detalla que la relación ilícita entre las empresas se articulaba en torno a 3 personas, Anchón Alonso, Santos Cerdán y usted, señor Pellegrini. Detalla también cómo había una predisposición dentro del Ministerio, una predisposición creada por Santos Cerdán y José Luis Ábalos, presuntamente para favorecer a la constructora a través de la adjudicación de diferentes proyectos. En este contexto, yo le quiero preguntar si usted es amigo personal de Anchón Alonso. ¿Desde cuándo conoce a Santos Cerdán? Porque es evidente que se conocen, se han publicado hasta fotos de reuniones suyas. ¿Es cierto que la relación comercial entre Acciona y Servinavar comenzó a raíz del proyecto Minamuga en el año 2015? ¿O es anterior? Según el informe de la UCO, era el 25 de septiembre de 2015 cuando Fernando Merino, al que usted seguro conoce, escribe en un correo a Anchón Alonso para convocarle, fíjense, a una reunión de alta dirección con directivos de Acciona. En ese encuentro, según le comunicaron al señor Alonso, estarían Justo Vicente Pellegrini, director general de Acciona e Infraestructuras en ese momento, y Juan Ignacio Entrecanales, en calidad de vicepresidente de Acciona. ¿Usted estuvo en esa reunión con ellos? ¿Nos lo puede confirmar? Porque esta es una reunión muy importante, es una reunión muy relevante. Porque hay quienes piensan pues, que pueden hacer de esa reunión, y con el visto bueno de ambos directivos de Acciona, el acuerdo marco de colaboración que firmaron con Servinavar. ¿Esto es así? Fíjese, a nosotros nos consta por el informe de la UCO que firmaron un acuerdo marco de colaboración Acciona y Servinavar, donde se acordaban 4 puntos. El primero, voy a leer. Servinavar es una empresa que goza de buena implantación en Navarra. Se acababa de crear, pero ya se atreven a afirmar que goza de buena implantación en Navarra. Fruto de dicha implantación, tiene acceso y genera oportunidades de negocio, para las que en ocasiones pueden ser necesarias la incorporación de un tercero de diversas maneras. Es decir, acaba de crearse, pero es capaz de generar, pues, en fin, oportunidades de negocio que le pueden resultar de interés a un gigante como Acciona. A mí me sorprende. En el segundo punto de este acuerdo dice que Acciona Infraestructuras quiere crecer en Navarra, por lo que la colaboración puede ser de interés para ambas partes. Tercero, se formaliza un acuerdo para los siguientes ámbitos. Promoción delegada. Delegando en ese caso Servinavar en Acciona el desarrollo de promociones inmobiliarias, cuestión que ha ocurrido. No hay más que recordar los proyectos de promoción inmobiliaria que se han desarrollado en Navarra en una UTE entre Acciona y Servinavar. Todos los tenemos en la cabeza. Ripagaina. Después hablaré de otro que no se terminó de llevar a efecto, pero que también encajaba en este punto A. B. Formalización de UTEs entre Acciona y Servinavar, entre ambas empresas, para proyectos u obras, del modo que se determine en cada caso. Y C. Contratación de Acciona a Servinavar como subcontratista para la ejecución de unidades de obra diversas. Y cuarto, para cada posible oportunidad de negocio concreta de los 3 ámbitos anteriores, se formalizarán los acuerdos necesarios para determinar el alcance y responsabilidades de cada parte. Pues bien, 3 meses más tarde de esa reunión que yo he dicho que podía resultar clave entre el señor Alonso, el señor Entrecanales y usted mismo, el 21 de diciembre de 2015, Acciona Infraestructuras y Servinavar firmaron un acuerdo de colaboración. ¿Sabe para qué proyecto? Pues se lo voy a recordar. Para el proyecto Muga Mining Project. Rubricando
además, el contrato de prestación de servicios al que se supeditaba el acuerdo inicial el 22 de enero de 2016, unos pocos días después. Casualidades de la vida, ¿verdad? La declaración de impacto ambiental de este proyecto se aprobó por el Ministerio nada más llegar el señor Ábalos a su puesto de ministro. Se aprobó el 31 de mayo de 2019. ¿Recuerda, señor Pellegrini, qué le dijo usted al señor Alonso el 19 de octubre de 2019 en relación a esa aprobación de la declaración de impacto ambiental? Pues abro comillas, porque estas son palabras suyas. Solos no llegan ni a la esquina. Usted se estaba refiriendo, en ese caso, a que Geoalcali no habría conseguido la declaración de impacto ambiental sin la intervención eficaz, ¿verdad?, de Acciona Servinava. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A la influencia que tenían en el Ministerio de Medio Ambiente a través de Santos Cerdán? Porque parece que es la respuesta. La UCO, en su informe, explica cómo Santos Cerdán dice a Koldo García lo importante que es que el ministro Ábalos nombre a las personas adecuadas y haga caso a sus indicaciones. Cuando es cesado el señor Ábalos, hace lo mismo, intentando colocar a dos personas de Acciona, luego entraré, en el ministerio, en este caso del nuevo ministro, del señor Puente. Pero además la UCO dice que el señor Cerdán es la persona que se encargaba de canalizar los fondos de Acciona hasta Koldo y Ábalos. La UCO dice literal, abro comillas, Ábalos y por extensión Koldo generaban la deuda con Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas y Santos se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos. Vuelvo a abrir comillas. Koldo le reclamaba a Cerdán ciertas cantidades adeudadas, según él, con origen en expedientes de obra pública que fueron adjudicados a Acciona Construcción. Señor Pellegrini, usted hoy no dirá nada, pero está en su derecho, pero todo esto que cuenta la UCO en su informe lo coloca en una situación tremendamente comprometida. La relación entre Acciona y la trama es más que evidente, pero llega al punto, fíjense, de que una reunión entre José Manuel Entrecanales y el ministro Ábalos también es monitorizada por la propia trama. Fernando Merino y Anchón Alonso hablan de esa reunión y de quién va a terminar recibiendo al presidente de Acciona y de cómo se gestiona esa reunión para que llegue a efecto. Lo monitorizan absolutamente todo, lo tienen controlado absolutamente todo. ¿Conoce a María Chivite, señor Pellegrini? Creo que sí. ¿Quién se la presentó? ¿El señor Alonso? ¿El señor Cerdán? La presidenta Chivite ha respondido en varias ocasiones que había mantenido reuniones con Anchón Alonso en calidad de representante de Geoalcali o de Acciona, para hablar de Mina Muga. ¿Es así? ¿El señor Anchón Alonso se podía presentar delante de la presidenta del Gobierno para hablar en nombre de Acciona? Una de las tareas que tenía encomendadas el señor Alonso era gestionar la tramitación de expedientes complejos o de adjudicaciones realizadas de la mano de Acciona. Con este proyecto, con Mina Muga, porque luego voy a entrar en otros proyectos y en el 2%, ¿firmó algún memorándum del 2% para Servinava si le adjudicaban las obras de Mina Muga, aunque no eran unas obras públicas, sino que eran unas obras privadas? ¿Pero firmaron algún documento en el que se le daba el 2% por las gestiones? Vamos a pasar a otro proyecto que ustedes quisieron impulsar en Navarra, Ciudad Circular. Estoy seguro que lo conoce. La propia presidenta Chivite afirmó que usted mantuvo una reunión con ella, en la que
estuvo acompañado de su compañero de Acciona, el señor González, y acompañado también de Anchón Alonso. Y estuvieron con ella, según la propia presidenta Chivite, pues para explicarle el proyecto Ciudad Circular. A estas alturas, porque lo acabo de leer, ya conocemos que el acuerdo marco inicial, firmado entre Acciona y Servinavar, entre los ámbitos que recogía como posibles colaboraciones, establecía el desarrollo de promociones inmobiliarias. Claro. Es decir, el acuerdo marco permitía que se hiciera Ciudad Circular en una UTE entre Acciona y Servinavar, que es lo que ustedes iban a plantear. Pues bueno, también se le hubiera pagado a Servinavar un 2% por Ciudad Circular. Esa reunión con la presidenta del Gobierno es evidente que fue efectiva. La convencieron. Porque a los pocos días el Gobierno de Navarra incorporó el proyecto, el proyecto de la presunta trama, a la estrategia Navarra-Guerín. La presidenta le dio el ok al proyecto en esa reunión, señor Pellegrini. A mí no me extraña, ¿eh? También sé la respuesta. La presidenta Chivite ha demostrado que fue una aliada importante en todo esto y que abrió las puertas del Gobierno de par en par para que ustedes hicieran sus proyectos, sus negocios y lo que tenían que hacer. María Chivite dijo sí a todo lo que se le solicitó desde Acciona y desde Servinavar. A todo lo que se le solicitó. A todo lo que le solicitó la que hoy está calificada como de una presunta trama corrupta. Continúo. La UCO acusa a Santos Cerdán de ser enlace con Acciona a cambio de un 2% de comisiones. Se trataba de eso, básicamente. Porque es evidente que ustedes sabían quién era Santos Cerdán, el poder político que tenía, la capacidad de influencia que tenía y la capacidad de llegada que tenía. Más que evidente. Usted está imputado, entiendo, básicamente por eso, además. Hablan en el informe de la UCO de 3 obras inicialmente, por las que firmaron Acciona y Servinavar un memorándum de entendimiento al inicio de los expedientes, que después se rubricó con un contrato de prestación de servicios. Se trata, según la UCO, de una operativa común, una manera de hacer estructurada, organizada, planificada. De momento, con obras en Logroño, en Sevilla y en Sant Feliu de Llobregat. Señor Pellegrini, ¿aprobó usted todas las UTEs que Acciona conformó con Servinavar y que resultaron adjudicatarias de obras públicas? ¿Usted tomaba estas decisiones de participar en UTE con Servinavar, usted solo o lo hacía con algún superior? A mí no me parece una cuestión menor tampoco. Es lo normal. Con los años que usted lleva de experiencia en la empresa, es normal que Acciona Construcciones firmara memorandos con empresas con las que compartía UTE para concurrir a adjudicaciones de obra pública, que obligaban a Acciona a pagar el 2% de las cantidades adjudicadas en esos concursos públicos como si fueran una especie de comisión. ¿Esto es lo normal en su vida profesional? ¿O solo con Servinavar? Esto es lo que ha visto. Es una manera de proceder habitual en otras empresas, en ese sector. Según parece, esta misma operativa, fíjense, llegaba a nivel internacional. Acciona llegó a firmar con Servinavar un memorándum de entendimiento tras identificar una oportunidad de negocio en Marruecos para la construcción de una infraestructura portuaria, en este caso, bajo la colaboración público-privado. En los mismos días de la firma del memorándum hay mensajes de Santos Cerdán y Koldo García identificando, ¿saben a quién? Pues nada más y nada menos que a ministros marroquíes, y de uno de ellos, se identifica a 2, pero de uno de ellos se dice, Santos dice, abro comillas, es de plena confianza. Bien,
Acciona, a usted lo despide a mediados de junio, si yo no me equivoco, según explican en un comunicado sin prejuzgar nada, pero al menos por una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección. Eso es lo que dice. Usted en sede judicial defendió los pagos de Acciona a Servinavar. Los defendió. Aproximadamente del 2% de todo lo que se le había adjudicado a Acciona. En torno, para ser exactos, a 6,7 millones de euros. Entre 2018 y 2021. Por la prestación de servicios reales. Eso es lo que defendió usted en sede judicial. Usted declaró ante el juez que Acciona pagaba servicios reales a Servinavar. Pero acabamos de conocer recientemente, me imagino que usted también, que Acciona pone en cuarentena facturas pagadas a Servinavar por un valor de 677.000 euros de momento. Y lo ha hecho Acciona porque tiene dudas fundadas de la autenticidad de su soporte documental. Es decir, Acciona está admitiendo ante Hacienda que pagó 677.000 euros por trabajos a Servinavar que ahora no puede demostrar entre 2021 y 2024. Y yo creo que esta confesión de Acciona pues apuntala el papel instrumental de Servinavar en el presunto cobro de sobornos por el amaño de contratos públicos. Porque, señor Pellegrini, ustedes pagaban un 2%, el 2% comprometido a Servinavar por no hacer nada. Evidentemente nadie paga un 2% por no hacer nada. Ustedes podían estar pagando otras cosas. Ustedes podían estar pagando favores prestados para conseguir esa adjudicación. Es evidente que en estas adjudicaciones, señor Pellegrini, ganaba Acciona, la empresa, ganaba Servinavar, la empresa, ganaba Anchón Alonso, ganaba Santos Cerdán, ganaba Koldo García, ganaba José Luis Ábalos. ¿Usted qué ganaba, señor Pellegrini? Tiene la oportunidad de decirlo. O sea, ¿se ha beneficiado económicamente o de algún otro modo de estas adjudicaciones conseguidas por la UTE Acciona Servinavar? ¿Cuál era su papel, señor Pellegrini? En todas las UTEs que conformó en Navarra entre Acciona y Servinavar, se firmaron memorándum que estimaban que el 2% de la adjudicación Acciona se lo iba a pagar a Servinavar. Y estoy, para que se me entienda bien, en el archivo de Navarra, en el Navarra Arena, en las VPO de Ripagaina, en los túneles de Belate, tienen firmados memorándums por los cuales a Servinavar se le iba a pagar el 2% de cada una de esas adjudicaciones públicas. De la misma forma que tienen este proceder en otras UTEs, en otros ámbitos. Podríamos llegar a pensar que aquí se actuó de la misma manera. Parece además, señor Pellegrini, que usted estaba, según lo que ha dicho un compañero suyo, pues satisfecho en la relación con Servinavar, porque animaba incluso a subordinados a cerrar acuerdos con Santos Cerdán y con Anchón Alonso. Estoy hablando del señor García Alconchel, director para la zona sur de Acciona Construcción, que afirmó en sede judicial, no en cualquier sitio, pues que, en fin, que usted le animaba a articular acuerdos con Servinavar, con Anchón y con Santos. Según la UCO, ustedes formaban parte de una presunta trama corrupta que pagaba o recibía, según quién, mordidas por adjudicaciones de obra pública. Y como toda trama, tomaba sus precauciones. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la UCO. Que han mantenido reuniones, yo creo que es claro, usted con Anchón Alonso, con Santos Cerdán, están documentadas. ¿Por qué en las reuniones con Anchón Alonso y Santos Cerdán se adoptaban medidas de seguridad?
¿Ustedes, cuando se reúnen con terceros, adoptan medidas de seguridad? Yo no. Según la UCO, usted se reunía con Anchón y Santos en el bar madrileño El Penta y en las cercanías de Ferraz. Se reunía también temporalmente en pleno proceso de licitación de los proyectos que hoy están bajo sospecha. ¿Eso es cierto? ¿Era ese momento procesal? O sea, cuando se están licitando, cuando se está decidiendo, es cuando usted mantenía reuniones. En esas reuniones la UCO, para que nos recordemos, afirma que utilizaba medidas de seguridad del tipo: apagar los móviles durante las reuniones, usar aplicaciones de mensajería instantánea como Threema, una reunión en un inmueble privado, comunicarse mediante anotaciones manuscritas que mostraban en pantalla y luego rompían. ¿Eso es cierto? De ser cierto, desde luego, bueno, en fin, apunta a comportamientos que puede tener cualquier banda criminal organizada, señor Pellegrini. Además, según las investigaciones, parece que era clave colocar a personas de confianza en puestos clave de la Administración del Estado, según lo que dice el informe. Así lo manifiestan actores de la trama, y por eso se registran sus domicilios, y por eso están imputados. Y estoy hablando de la señora Pardo de Vera, presidenta de ADIF, o estoy hablando del señor Herrero, director general de Carreteras. Hay un audio muy revelador en ese sentido, que usted seguro lo ha leído, entre Koldo García y José Luis Ábalos. Abro comillas. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona. Y está intentando colocar a un par de personas que le ha pedido Acciona. Vuelvo a abrir comillas. Lo único que estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar a un par de personas y que Óscar, por el actual ministro, el señor Puente, le escucha. Eso es lo que le dice Koldo a Ábalos. Había muchas personas en Acciona que se llamaban Justo, trabajando en ese momento, señor Pellegrini. ¿Nos puede explicar este audio? Porque puede dar la sensación de que usted participara de una estrategia con la cual, teniendo personas de su confianza dentro del Ministerio, pues poder beneficiarse de licitaciones públicas. ¿Para qué quería Santos Cerdán colocar gente suya en los ministerios, señor Pellegrini? La verdad que no hace falta que responda, yo creo que se responde, evidentemente, solo a la pregunta. ¿También tenía gente suya, señor Pellegrini, o de la trama en el Gobierno de Navarra? De eso todavía no han salido audios, ya veremos. ¿O no hacía falta, porque todo lo controlaba Santos Cerdán directamente? ¿Algún superior suyo aprobó esta relación con Servinávar, señor Pellegrini? ¿O era una decisión única y exclusivamente suya? ¿Ha estado en reuniones con miembros de la presunta trama? Me refiero a Anchón, a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos, a Koldo García, acompañado por otros representantes de Acciona. ¿O era solo usted? ¿Le consta que haya habido otras reuniones, aunque no hubiera estado usted, entre estas personas que están siendo investigadas y directivos de Acciona o personal de Acciona? Porque, ¿quién o quiénes autorizan? Yo no conozco el procedimiento. ¿Quién autoriza la participación en UTE con otras empresas en concursos públicos? La participación de Acciona. ¿Usted era quien decidía o se ve en un consejo? ¿Hay más personas que toman esa decisión? ¿Se explica? ¿Hay algún documento que lo corrobore, que lo justifique? ¿Hay informes donde se explica el por qué con esta empresa sí llegamos y nos presentamos en UTE y con esta no? ¿Eso existe? ¿No existe? Porque sería bueno saber. Desde luego, las explicaciones del acuerdo que ustedes firmaron para conformar la UTE, en fin, que se presentó en Velate,
pues eso, pues antes lo he definido como una broma de mal gusto, porque no tiene explicación de la elección de Servinávar, salvo la que todos estamos pensando. Voy a terminar, señor Pellegrini. Para nosotros esta es una cuestión tremendamente relevante. Confiamos mucho en la justicia y en que se haga justicia. Que se haga justicia con todo lo que está ocurriendo y que, desde luego, si esto es tal y como se transcribe en los autos, quien la haya hecho, que la pague. Nada más y muchas gracias.